esta nueva notación que ustedes empezaron a ver, ¿verdad? Donde tenemos que la posición de una partícula, nosotros generalmente la determinamos por coordenadas o componentes X y Z, ¿no es cierto? Y ahora las queremos llevar a una componente que vamos a determinar como X sub Y. Quiero que antes que hablemos de eso, les quiero decir que todo eso conlleva o va para que ustedes aprendan un poco lo que es el lenguaje que es de tipo tensorial, ¿ya? El lenguaje tensorial es bastante útil, sobre todo en esta parte que es de física moderna, porque después conlleva lo que es la cosmología y el estudio de los campos, ¿verdad? Y de las teorías de cuerda, etcétera, que determinan el universo. Entonces, el lenguaje tensorial, ustedes ya empiezan a ver una pincelada con lo que vieron la clase del lunes, ¿no es cierto? Pero yo les quiero enseñar un poco de cómo se estudia o cómo lo podemos llevar, eso mismo que vemos acá como vectores, cómo lo podemos llevar a la realidad o cómo debería verse en la realidad, ¿ya? Entonces, un tensor, por ejemplo, desde el punto de vista, pongámosle aquí, por ejemplo, definición matemática. Desde el punto de vista matemático, un tensor se podría decir que es una matriz de números, pero multidimensional, ¿ya? Entonces, antes de que a alguien le explote la cabeza, ¿a qué me refiero con una matriz de números multidimensional? O matriz, o también le podríamos decir que es una malla. Es que no sé si la traducción es buena, pero un grid, ¿ya? Eso es como lo ven en los libros. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos estar en conocimiento de lo que es un cierto escalar, ¿ya? Un escalar sabemos que es una cantidad, por ejemplo, un número entero, una fracción, un número racional, también puede ser un número irracional como pi, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Y un escalar se dice que es un tensor de rango 0, ¿ya? Eso es un escalar. Después de los escalares saltamos a lo que son los vectores que los podemos escribir, ¿no es cierto?, como una especie de matriz columna, ¿verdad? Un vector como este que puse aquí como ejemplo, lo podemos escribir así como un vector, como una matriz columna, ¿ya? Y este vector se dice que es un tensor de rango 1. Entonces, para que más o menos vayan cachando la idea, ¿ya? Esto también, el escalar también se puede llevar a una matriz, ¿eh? A una matriz de 1 por 1. Ahora a esta matriz le agregamos filas, entonces ya le agregamos una nueva dimensión. Y luego esta matriz, este vector o esta matriz de una columna la podemos llevar a una matriz que tiene varias columnas y varias filas, ¿no es cierto? Esto que ustedes ven así, 1n, ANN, AN1, ¿ya? Entonces el mundo de las matrices, una matriz vendría siendo un tensor de rango 2. ¿Ya? Y luego de la matriz, nosotros podríamos generar un cubo de matrices. Es decir, esta matriz que escribimos acá, 1, 1, pero ahora 1, o sea, le vamos a agregar una tercera dimensión. O sea, ahora es fila, columna, y además tenemos profundidad, es decir, NN1, XN11. Entonces después agregamos más, discúlpenme, ya saben que yo dibujo horrible, pero es un concepto más o menos así. Entonces acá tenemos el 11n, o sea, fíjense, este es el 111, después viene el 112, 113, etcétera, hasta llegar al 11n. Y aquí tengo más para atrás, hasta llegar al 1nn. Y aquí para atrás, hasta llegar al ANNN. O sea, este vendría siendo el último elemento de este cubo de matrices, ¿ya? Y este cubo de matrices es el que matemáticamente uno podría definirlo como el tensor, ¿ya? Matemáticamente eso es un cubo de matrices, para que me entiendan un poco la idea. Entonces, por eso dice que es una matriz multidimensional, ¿ya? Ahora, este es el entendimiento de tipo matemático, pero en realidad nosotros en física no queremos que ustedes lo entiendan como una matriz de matrices, sino que más bien yo quiero que ustedes lo entiendan
desde el punto de vista físico que está relacionado realmente con un punto de vista geométrico. Y entonces una definición mucho más correcta, o desde el punto de vista que yo la quiero tomar, es que el tensor en realidad tiene un entendimiento geométrico y lo que me va a ayudar a entender dentro de la geometría, como yo les digo, es en realidad cómo este tensor define un espacio que está siendo modificado por la presencia de diferentes cuerpos. O sea, ¿a qué me refiero? Que, por ejemplo, nosotros podemos tener que el espacio es una malla también, ¿verdad? Y uno sabe que un cuerpo masivo genera potenciales, o sea, genera deformaciones dentro de esta malla. Entonces, esas deformaciones que se generan por medio de estos cuerpos masivos, podemos entonces estudiarlas a través de esto, porque ya no tenemos, ¿no es cierto?, un comportamiento que puede ser visto como una malla de matriz sola, sino que tiene también una profundidad, una alteración en ese espacio. Entonces, por eso tiene que ser visto a través de tensores. Ahora, sin pensar en esto todavía, porque es un poquito más avanzado, vamos a entenderlo desde un punto de vista más simple, ¿ya? Esta definición de entendimiento geométrico se define de una mejor manera como un tensor, entonces se va a definir como un objeto invariante, y esto anótenlo por ahí porque igual es importante, invariante bajo cambio de coordenadas, y tiene componentes que cambian en una forma, no sé, especial, pongámosle, especial y predictiva, bajo un cambio de coordenadas. Esa es una definición más correcta de un tensor. Entonces, tiene mucha información esto. Primero, tratemos de entender qué significa que un objeto es invariante bajo cambio de coordenadas. Y luego les voy a ejemplificar a qué se refiere con que tiene componentes que cambian en una forma especial y predictiva bajo un cambio de coordenadas. Entonces, miremos primero lo que está en rojo. ¿Qué significa que un objeto sea invariante bajo un cambio de coordenadas? Ya quiero poner un ejemplo que vi de un físico, que es, por ejemplo, imagínense que tienen ustedes un lápiz apuntando hacia una puerta. ¿Ya? No sé si tienen una puerta por ahí donde están ustedes, pero apunten su lápiz hacia la puerta. Entonces, el lápiz apuntando hacia la puerta más cercana indica varios hechos que son reales, o sea que nosotros los vamos a poder ver y entender de manera directa. ¿Cuáles son esos hechos? Primero, el primer hecho, vamos a poner aquí hechos. Tenemos que la longitud del lápiz es un hecho, ¿ya? Yo puedo medirlo, sé cuánto mide, y esa medición es una medición absoluta, o sea, bueno, absoluta entre comillas, porque sabemos que está determinada por incerteza, dependiendo del milimetraje de la regla, qué sé yo, ya, pero estoy viéndolo en el caso práctico. La longitud del lápiz es un hecho, ¿ya? Que independiente por donde yo lo mire, la longitud del lápiz siempre yo la puedo medir con esa regla y siempre debería darme la misma cantidad, independiente de cómo yo mire el lápiz, ¿ya? Y el otro hecho es que el lápiz apunta a la puerta, ¿ya? Ese es otro hecho, o sea, yo les dije en un principio que el lápiz está apuntando a la puerta y ahí está el lápiz y no se va a mover todavía, lo tenemos ahí. Entonces los dos hechos, como les decía, son cosas que nosotros observamos, medimos, etcétera, de este sistema y que no van a ser alterados independiente desde donde yo mire este sistema, ¿ya? Entonces, una cantidad que puede observarse o un hecho que puede observarse desde diferentes puntos de vista y que siempre va a dar el mismo resultado es lo que se conoce como una cantidad de tipo invariante. Entonces, la longitud del lápiz es una invariante y que el lápiz apunte a la puerta también, ¿ya? Si lo vemos desde el punto de vista vectorial,
la longitud del lápiz se refiere a un módulo, y que el lápiz apunte a la puerta se refiere a un sentido que tiene el lápiz, ¿verdad? Una dirección y un sentido. Vamos a poner aquí dirección y sentido. ¿Ya? Eso entonces para explicar esto primero. Entonces un tensor va a ser un objeto invariante bajo un cambio de coordenada. O sea, esto va a ser invariante bajo un cambio de coordenada. Es decir, debería yo poder verlo desde distintos puntos de vista y siempre voy a obtener el mismo resultado. Pero acá dice que las componentes van a cambiar dependiendo del cambio de coordenadas que yo hago. Y ahí es, vamos a ver aquí a qué se refiere eso con amarillo. Voy a escribirlo acá con amarillo. Entonces, ese significado, desde el punto de vista del mismo lápiz, vamos a seguir con el ejemplo del lápiz, está relacionado con lo siguiente. Yo, por ejemplo, voy a inventar un sistema coordenado, voy a decir que, por ejemplo, tiene un vector hacia arriba, otro hacia el lado, y otro que tiene profundidad, por ejemplo, ahí. ¿Ya? Este es un sistema de coordenado que yo acabo de inventar. Entonces yo intento orientar este lápiz con este sistema coordenado, que además vamos a decir que es un sistema coordenado que tiene, por ejemplo, que cada uno de estos vectores tiene largo 1 y que son perpendiculares entre sí. ¿Ya? Voy a intentar construir entonces el lápiz con estos vectores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo construiría? Yo podría decir, a ver, el color rojo que ocupé, voy a decir que, por ejemplo, se construye de 2 vectores rojos, se construye de uno negro y se construye de 2 azules. Ya, supónganse que llega justo a la punta y que este dibujito es perfecto. ¿Ya? Entonces, ay, se me fue, ahí. Entonces, podríamos decir que el lápiz lo podríamos escribir como 2 veces el vector rojo, lo podemos escribir como más un veces el vector negro y más 2 veces el vector azul. ¿Ya? Entonces podríamos decir que el lápiz para este sistema de coordenado que nosotros dimos se puede escribir como una combinación lineal de estos vectores. Entonces, esto que está aquí es lo que se llama como combinación lineal de vectores. ¿Ya? Eso. Ahora, este sistema coordenado yo lo di, pero puedo dar otro, ¿ah? Puedo dar otro. Puedo decir, por ejemplo, otro que sea así. Así, no sé. Así y así. En donde no necesariamente tienen un largo 1 estos vectores, yo podría decir, no sé, cualquiera, largo cualquiera. Y además no necesariamente perpendiculares entre sí, ¿ya? Podría ser un, no sé, ángulos cualquiera. ¿Ya? Y yo nuevamente podría intentar representar este lápiz con estos vectores. ¿Cómo me quedaría? Por ejemplo, yo pondría dos rojos para acá, pondría, no sé, 3 azules para acá y uno negro. Tienen que imaginarse que estoy tratando de replicar las longitudes de estos vectores. ¿Ah? Debería ser este rojo de la misma longitud que este, y de estos azules y de este negro, por eso es que pongo 3 acá. ¿Ya? Entonces este lápiz ahora lo puedo escribir en combinación lineal de estos vectores. O sea, ahora lo podría escribir como un vector negro más 3 vectores azules más 2 vectores rojos. Si se fijan que ahora escribí una combinación lineal diferente para describir el mismo lápiz, pero con un sistema coordenado distinto. Entonces, eso es lo que indica esta segunda parte de acá, ¿ya? Y lo que significa es que estos sistemas coordenados, dependiendo del que yo elija, voy a obtener combinaciones lineales de vectores distintas, ¿ya?
Los sistemas coordenados están relacionados con algo que se conoce como la base vectorial, una base. No sé si los que no vieron lineal 2 y tuvieron solo lineal 1, perdón, alcanzaron a ver lo que son las bases, los vectores que generan bases, bases perpendiculares, ortogonales, ortonormales. No sé, díganme ustedes, por favor, si lo vieron, si saben de qué estoy hablando, si se acuerdan que alguien mencionó por ahí algo de eso. Sí. ¿Mm? Sí lo vimos. ¿Sí? Ya, muy bien, perfecto, me alegro. Entonces, los sistemas coordenados se relacionan con las bases, ¿ya? Y son estas bases las que van a generar diferentes combinaciones lineales de lo que nosotros queremos representar. Por lo tanto, uno también entiende que conociendo yo las bases, o sea, los sistemas coordenados en los que estoy representando un objeto, puedo ir de un sistema coordenado a otro, ¿ah? Porque recordemos que en transformaciones lineales uno podía, ¿no es cierto?, generar un vector que nacía de una base y luego llevarlo a otra base, y viceversa, de la otra base irnos al vector anterior, y así. Entonces, entre estos dos se puede, ¿ya? Voy a borrar por acá. Entonces, ¿me entienden un poquito la idea o lo que intenta buscar un tensor desde el punto de vista del entendimiento físico de lo que queremos hacer? ¿Entendió un poco con el ejemplo del lápiz? Sí, con el ejemplo quedó un poco más claro. Ya, bien. Entonces, en realidad, la definición de un tensor, la definición real, que me imagino que lo vamos a ver, como ahora están viendo solamente pinceladas en 3 dimensiones, yo creo que eso lo van a alcanzar a ver más adelante, y también si alguien toma el área de cosmología lo va a ver mucho. Entonces la definición real es que un tensor es una colección de vectores y covectores, ¿ya? Combinados usando lo que se llama el producto tensorial, que se escribe así, ¿ya? Vectores y covectores. El término covector viene de covariante o covarianza, y los vectores covariantes nacen de espacios duales. Ahí ya me estoy yendo un poco más en la profunda, no quiero que lo piensen tanto porque esto más adelante vamos a, si es que se ve en el curso lo vamos a retomar, y si no lo van a ver después más adelante, pero esa es la definición más correcta, ¿ya? Si ustedes quieren una definición de conocimiento, de entendimiento, con esta está bien, ¿ya? Entonces, un tensor determina un objeto que es invariante bajo transformación, o sea, perdón, bajo cambio de coordenadas, y que las componentes cambian dependiendo del sistema coordenado que nosotros le estamos dando al problema, ¿ya? Entonces, como les decía, los sistemas coordenados que dimos acá, por ejemplo, este o este de acá, vamos a denominarlos como bases, ¿ya? En clase ustedes vieron, por ejemplo, la típica base que es de tipo ortonormal, ¿ya? La base ortonormal que nosotros más conocemos es la base IJK, ¿ya? Que de ahora en adelante vamos a estar escribiendo estas bases de esta manera. E1, E2, E3, ¿ya? Puede ser esta, o puede ser la RTK, que también es de tipo ortonormal, ¿ya? O puede ser la R teta phi. Es que ustedes ya conocen, o sea, sistema coordenado cartesiano, cilíndrico, esférico, etc. Todas estas son de tipo ortonormal. Como su nombre lo dice, ortonormal está relacionado con que estos vectores son perpendiculares entre sí y además tienen una norma igual a 1. Por eso son ortonormales. La norma, ¿no es cierto?, la expresamos de esta manera, la norma de un vector. Y más bien algo así como el módulo, pero desde el punto de vista vectorial se llama norma. ¿Ya? Entonces, eso fue lo que ustedes vieron, la base ortonormal. Entonces, lo que ustedes en realidad estuvieron hablando en clase es el sistema coordenado que vamos a estar utilizando para esta primera parte. O sea, el primer sistema coordenado va a ser muy simple porque lo vamos a estar
vamos a estar llamando a los sistemas coordenados que ya conocemos, que son estos tres. ¿Ya? Obviamente pueden existir infinitos sistemas coordenados, como ustedes ven acá, algo que tenga largos diferentes y ángulos cualquiera entre sí. ¿Ya? Pero eso obviamente va a complicar mucho más la geometría del problema y obviamente uno lo elige dependiendo de lo que quiere estudiar. Entonces, como por ahora estamos viendo fenómenos tangibles o llevados al laboratorio, o ¿cómo se llama? En el espacio tridimensional simplemente ocupamos esto que tenemos acá. ¿Ya? No sé si me van siguiendo un poco las ideas, chiquillos, chicas. Ya, pues entonces, como son las bases los que determinan, ¿verdad?, los sistemas coordenados, podemos tener, como les decía, una base ortonormal. También por ahí puede aparecer una base ortogonal, que la única diferencia con esta es que la ortogonal, los vectores son paralelos entre sí, pero la norma no necesariamente es igual a 1, ¿ya? Que podría ser, no sé, el caso de un sistema IJK, pero que ha sido multiplicado por un factor, 2, 1, 3, por decir algo. ¿Ya? De repente, si uno quiere ampliar un problema, puede incluir, como les digo, agrandar los vectores que quiere estudiar de ese problema. Entonces, en este caso, podría servir una base de tipo ortogonal, ¿ya? También es una ventaja las bases ortogonales porque uno puede construir una base ortogonal conociendo uno de los vectores a través de lo que se conoce como el método de Gram-Schmidt. Método de Gram. No sé si también ustedes lo vieron por ahí en alguna línea, en algún lineal. Por ahí aparece, y es para construir entonces bases que son de tipo ortogonales a través de un cierto vector arbitrario que uno plantea. Ya, pues entonces, como nos vamos a enfocar más en el tema de la base de tipo ortonormal, porque es la que va a estar apareciendo constantemente, que la definieron, ¿verdad? Así. Ojo que puede aparecer así si estamos hablando de que son vectores orientados. Por ejemplo, uno entiende que esto es un vector que tiene módulo 1 y que tiene dirección y tongo, si estamos hablando de x, z, por ejemplo. Entonces, por eso lo escribimos así. O hay veces que ustedes lo encuentran en la literatura así, porque esto ya está representando el, el vector y tongo, y este ya está representando j tongo, o sea, no es necesario escribirlo así, o también lo pueden escribir así. Pero tienen que entender, o sea, un vector sabemos que se define como su módulo y su dirección. Entonces esto es simplemente que ya se echaron al bolsillo que el módulo es 1, ya por eso lo escriben así. Bueno, entonces, para que un sistema coordenado sea base, o para que una base sea base, tienen que ocurrir ciertas características. Primero, que los vectores que forman esta base tienen que ser de tipo linealmente independiente. Es decir, ninguno de estos vectores puede ser escrito como combinación de los otros dos restantes. Eso es sumamente importante para una base, ¿ya? Que tienen que ser linealmente independientes. Entonces, en el caso de nuestra base aquí ortonormal, que podemos escribirla, yo podría escribir esto como el vector 1, 0, 0, ¿verdad? Con su dirección, el vector 0, 1, 0 con su dirección, y el vector 0, 0, 1 con su dirección. Entonces, para ver si una cantidad, si vectores, ¿verdad?, son linealmente independientes y uno los puede considerar como base, tenemos que revisar eso, pues, si realmente son linealmente independientes. Entonces, para ver si son linealmente independientes, y estoy repitiendo cosas que ustedes ya vieron, pero es para que más o menos refresquen la cabeza, teníamos que, ¿no es cierto?, que no fuesen combinación lineal unos de otros, es decir, llamamos a algún cierto coeficiente, cantidad escalar, como le quieran llamar, vector propio, etcétera, llamémosle lambda sub 1 para ver la combinación que tienen estos vectores. O sea, uno generalmente, para ver si vectores son linealmente independientes o dependientes, genera esto. Y uno quiere que esto tiene que ser igual a un vector 0.
o sea, un vector 0,00. Entonces uno evalúa considerando que cada uno de estos representa una dirección distinta, entonces por linealidad uno iguala las cantidades que aparecen para cada una de estas coordenadas al primer valor de esta coordenada, es decir, lambda sub 1 por 0, perdón, por 1, más lambda sub 2 por 0, más lambda sub 3 por 0, igual 0. O sea, fíjense que estoy tomando este y este. ¿Ya? Luego tenemos lambda sub 1 por 0, más lambda sub 2 por 1, lambda 3, 0, igual 0, y lambda sub 1, 0, lambda 2 por 0, más lambda sub 3 por 1, igual 0. Entonces de ahí uno deduce inmediatamente que lambda 1 igual 0, lambda 2 igual 0, y lambda 3 igual 0. Cuando las cantidades que acompañan a los vectores, estas cantidades lambda, nos dan 0, quiere decir que este sistema es linealmente independiente. Entonces, obvio que tenía que dar eso porque es nuestra base canónica, que le llamamos, ¿verdad? Entonces tenía que dar eso. Ahora yo les pongo otro ejemplo, solamente como para ir, para ir soltando la manito. Por ejemplo, vamos a tener una base en R3 de vectores que sean 1, 0, 2, 2, 0, 1 y otro que sea 1, 1, 0. Entonces, díganme ustedes, ¿serán estos linealmente independientes? Para probarlo, entonces, tomamos lambda 1 y escribimos el primer vector, tomamos lambda 2, escribimos el segundo, tomamos lambda 3 y escribimos el tercero. Y esto tiene que ser igual a 0, ¿ya? Para probar si son o no son linealmente independientes. Entonces tomamos el primero, lambda 1 por 1, más lambda 2 por 2, más lambda 3 por 1, igual 0. Luego lambda 1 por 0, más lambda 2 por 0, más lambda 3 por 1, igual 0. Lambda 1 por 2, lambda 2 por 1, lambda 3 por 0, igual 0. Entonces de la tercera inmediatamente uno deduce que lambda 3 es 0. O sea, perdón, de la segunda. Deduce que lambda 3 es 0. ¿Ya? Después de las otras dos, nos queda entonces lambda 1 por 2 veces, perdón, más 2 veces lambda 2 igual 0, y de esta nos queda 2 veces lambda 1 por lambda más lambda 2 igual 0. Entonces, este sistema que está acá entre estos dos, podemos, no sé, multiplicar por menos 2 el de acá abajo, se nos van a ir los lambda 2 y nos va a quedar lambda 1 menos 4 lambda 1 igual 0. Es decir, nuevamente tenemos lambda 1, 0, y si lambda 1 es 0, entonces lambda 2 también es 0. Entonces, entre estos tres vectores, tenemos que también son linealmente independientes. ¿Ya? Bien, entonces esto podría ser el ejemplo de una base extraña, o sea, una base que no necesariamente es ortogonal ni ortonormal, ¿ya? Que puede estar en distintos ángulos y que además su norma no es 1. Ya. ¿Qué más tengo por acá? Ya, bueno, entonces como les mencionaba, para este curso nosotros... Ay, no sé si alguien estaba copiando, yo llegué y borré. ¿Puedo borrar todo? Yo estaba escribiendo el ejemplo. Ah, ya. Entonces borremos aquí nomás con gomita, para no borrarle lo que está escribiendo. Ya, entonces eso es un poquito la idea de esta primera parte. Después, tomando en cuenta eso, el hecho de que la base la vamos a escribir como E1, E2, E3, ya estamos diciendo que esto está en R3. Ya, algo que también estaba escrito en la guía es que, por ejemplo, a los vectores de la base los escribimos con el subíndice acá, y a los vectores que están relacionados con las componentes vectoriales, ya, por ejemplo, X le llamaban X1, y le llamamos X2, Z le llamamos X3. Y a las componentes vectoriales le ponemos subíndices, no, superíndices,
superíndice y a esto le llamamos subíndice. ¿Ya? Esto para efecto de este curso, o sea, vi que Yerko lo está utilizando así. Si ustedes van a algún libro, puede ser que se encuentren con el caso contrario, entonces tengan cuidado con eso. Una cosa importante es que podemos variarlos, podemos dejarlos invertidos, pero hay que entender que dentro de un mismo contexto, o sea, dentro de una misma literatura, no siempre esto va a ser igual a esto. ¿A qué me refiero con eso? Que cuando veamos la construcción de vectores a través de esta notación, vamos a ver que un índice arriba y un índice abajo indica o vector o covector. ¿Ya? Entonces, dentro de una misma literatura, las dos no significan necesariamente lo mismo. Pero dentro de la que vamos a ver en estas clases, ya dijimos que las coordenadas las vamos a determinar por superíndices y las direcciones que nos dan nuestra base van a ser denotadas por subíndices. Ya, pero les menciono esto porque si ustedes van a leer algún libro, si es que lo leen, ¿no es cierto?, se pueden encontrar con este caso contrario. ¿Ya? Entonces, bueno, la notación que ustedes finalmente decidieron tomar es esta, E1, ¿verdad? X2, E2, X3, E3. ¿Ya? Y esto entonces lo estamos escribiendo de esta manera, así. ¿Ya? Y a esto podemos la suma, ¿verdad?, suprimirla y empezar a escribir siempre los vectores sin escribir la suma, entendiendo de que estos coeficientes, perdón, estos subíndices o superíndices estarían representando de manera implícita también esa suma. ¿Ya? Y esta es la notación de la suma de Einstein. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se inventa esta notación? Aparte de todo lo que hemos estado hablando, porque también para términos de demostraciones físicas que vamos a estar viendo en el curso, esta notación hace mucho más sencillo dichas demostraciones. ¿Ya? No sé si por aquí traje un ejemplo, déjenme ver. Claro, aquí en el producto punto traje un ejemplo. Pero antes de eso, antes de pasar a ese ejemplo, ustedes vieron un poquito acerca de la rotación. La rotación del sistema de referencia. Que ojo, en una rotación del sistema de referencia sigue siendo la misma base, porque estamos diciendo que los ejes los estamos manteniendo fijos, solamente lo que hacemos es como que lo estuviésemos mirando desde otro ángulo. Eso es lo que se hace con respecto a la rotación. Entonces, en la rotación, no sé si ustedes vieron la demostración de cómo nace esta matriz de rotación, pero lo que se saca de importante es que los vectores, por ejemplo, A, que están en un sistema de referencia rotado, que le ponemos prima también, lo podemos escribir como J, I, A, J. Así, ¿verdad? Ese fue un resultado que obtuvieron, o sea, si hicieron la demostración con el profe de la rotación, de la rotación del sistema de referencia, tienen que haber encontrado la matriz de rotación, que es esta, que se escribe algo así como coseno del ángulo, seno del ángulo, seno del ángulo, coseno del ángulo. Ya, esa era la matriz de rotación. Entonces, de esta notación nace esto. ¿Ya? Entonces aquí es importante que si uno va a rotar un cierto vector, tiene que agregarle otro subíndice, ya no podemos utilizar el mismo i. ¿Ya? Esta aparición de este segundo índice es simplemente para decir que son estos valores los que uno le está agregando a este otro vector que puede ser, por ejemplo, A1, A2. Me parece que así se vio en clase. A1, A2, A3, no sé en verdad. ¿Ya? Entonces, a pesar de que tengo los mismos coeficientes que acá en el prima, ¿ya? A pesar de que este es 1 y 2 y este es 1 y 2 también, tengo que agregarle otra letra porque esta matriz está en dos dimensiones. Esta matriz tiene I plus J, o sea,
No sé si me entienden, tiene filas y columnas. Entonces, cuando algo tiene filas y columnas, cualquier vector, tengo que ponerle filas y columnas. A veces lo pueden ver así, a veces lo pueden ver así, a veces lo pueden ver al revés. ¿Ya? Pero si es de 2 dimensiones, es decir, si tiene fila y columna, tiene que llevar 2 índices. Entonces, por eso es que este R aparece con un I y una J. Y lo importante es que el vector que lo acompaña tiene que llevar el índice contrario al que lleva el primer vector, ¿ya? Porque se entiende que uno acá estaría multiplicando por el vector columna que está aquí. Ahora, una propiedad importante, no sé si está por aquí, una propiedad que yo vi por acá es esta. A ver. Propiedad de la notación de Einstein. Dice que A y prima, R y J, a J, lo podemos escribir también al revés. Ya, esa es una propiedad de la notación de Einstein. Ya, ¿a qué quería llegar con esto? Y para poder cerrar la clase, es que en la demostración, por ejemplo, de producto punto, que me imagino que la vieron también en clases, teníamos lo siguiente, que el producto punto entre dos vectores, lo escribimos, por ejemplo, el primer vector, que es ahí, I, punto, el segundo vector, B, J, E, J, ¿ya? El producto punto sabemos que es la multiplicación de los coeficientes, o de los componentes, ¿verdad? Y aquí tenemos el producto punto de los vectores que llevan, ¿no es cierto?, estas componentes. Entonces esto que está acá nos hace aparecer nuestro delta de Kronecker, ¿no es cierto?, porque EI.EJ es igual a 1 o a 0. A 1 si son iguales y a 0 si son distintos. Y este es nuestro delta de Kronecker. ¿Ya? Entonces esto yo lo podría escribir como AI, BJ, y nuestro delta de Kronecker, IJ. Si uno lo desarrolla, dándole valores 1, 2, 3 al IJ, uno debería obtener entonces A.B, A1, B1, 1, 1, más A1, B2, 1, 2, etcétera, etcétera. Y de esa manera uno encuentra que esto es 1, 1, perdón, 1, 1, 2, 2, 3, 3. ¿Ya? Entonces, esto uno lo podría escribir entonces como AI, BI, ¿verdad? Porque tienen que tener el mismo coeficiente, esos son los únicos que sobreviven. ¿Ya? Eso ustedes lo vieron en clase. Entonces, la notación de Einstein, una ventaja que tiene, es que nosotros podemos hacer una contracción entre lo que sería el vector que está acompañado con el delta de Kronecker. ¿A qué me refiero? Que, por ejemplo, yo tengo un vector ahí con un delta de Kronecker acompañado, y esto siempre lo vamos a poder contraer a un solo vector que está escrito en la componente que no acompañaba el primer vector, es decir, esta. ¿Ya? Esto es una contracción. Entonces, en términos de demostraciones, por ejemplo, aquí, en vez de yo haberme puesto a hacer esto y comprobar que era esto, fíjense que podemos hacer la contracción. J con J, entonces sobrevive el I, por lo tanto esto era AI, BI. Ya, eso les va a servir muchísimo para las demostraciones que puedan salir más adelante con respecto a notación de Einstein. Bueno, entonces, en lo último que ustedes vieron en la clase, que fue para ver si el producto punto era invariante bajo rotaciones, ¿ya? En donde el profe les ponía ahí G y J, B, J. Eso me parece que era. Entonces, queríamos ver si era invariante, o sea que si a un sistema prima, que ya fue rotado, por ejemplo este, GMN, BN, se mantenía la cantidad, o sea, si de esta cantidad regresamos a esta. ¿Ya? Entonces, para eso aplicó las rotaciones a los vectores A' y B'.
Entonces, al aplicar esa rotación, ¿verdad? Tuvo que escribirlo de esta manera. ¿Ya? Recordemos que siempre la columna tiene que coincidir con la columna del vector rotación. ¿Ya? Aquí mantenemos MN y aquí lo mismo, o sea, tenemos que escribir NJ, BJ. Y esto ustedes lo vieron en clase. Entonces, de esta propiedad de aquí, que les había mencionado, el RJI puede cambiarse de posición con el vector que está aplicando la rotación. Entonces, entre estos dos yo podría también hacer el cambio. Ahí, RIM, GMN, RNJ, BJ. ¿Ya? Eso. Entonces, esto que está acá, nuevamente por esta contracción que yo les mostraba, tenemos coeficientes repetidos. Tenemos coeficiente repetido aquí, aquí, y coeficiente repetido aquí, aquí. Entonces yo podría escribir esto como G y J simplemente, porque lo único que se mantienen son estos dos de acá. Por eso es que la demostración vuelve a ser el vector original, o sea, antes de ser rotado. Ya entonces esto que les menciono yo de la contracción cuando tenemos coeficientes repetidos es lo que se va a estar utilizando en demostraciones más adelante. ¿Ya? Pero según lo que vi cómo va el programa, o sea, vieron esta pincelada como de notación tensorial en solo 3 dimensiones, ¿ya? Pero después viene otra materia y después vamos a volver a esto cuando veamos lo que se llama los cuadrivectores. Ahí vamos a retomar esta parte y lo vamos a ver con sus demostraciones y todo lo que conlleva.